Muy bien, siempre un placer estar con todos. Pueden ir en sus Biblias a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Mientras que van allá, hace unas semanas algunos de ustedes se dieron cuenta que nos estaban visitando mis papás. Era la primera vez desde antes de COVID, entonces teníamos unos 3 años más o menos que ellos no habían estado con nosotros. Y tomamos un tiempo para ir, y creo que lo mencioné la semana pasada, pero a visitar Bryson City, Carolina del Norte. Entonces ahí hay diferentes cosas que uno puede ir y turistear y todo eso. Pero una de las cosas que queríamos hacer se llama el Great Smoky Mountain Railroad. Entonces es ferrocarril que pasa a través de las montañas que están ahí, pero es bien histórico. O sea, los carros del tren son sumamente viejos. Y parte de eso, cada tren o cada carro tiene como un host, alguien que ahí que está hablando y dando información, un guía, para decirlo así, de todo lo que está pasando. Y nosotros nos tocó un señor que se llamaba Tim Hall. Aquí está en una foto con mi papá. Ustedes saben cuál es mi papá, me imagino. Pero Tim no solamente parece así, sino también él vivía esa vida. Entonces él nos decía que vivía de la tierra por 2, 3 meses del año. Él creció en esa parte de las montañas. Es una cultura de montaña en esa parte de Estados Unidos. Y también él nos hablaba de cómo él caminaba alrededor de 2,400 millas cada año alrededor de utilizando los caminos que estaban ahí. Pero cuando nos estaba explicando qué es lo que él hacía, él me dice, o nos dijo, yo ando en los caminos de otros que han pasado antes que nosotros. Yo ando en los caminos de otros que han pasado antes que nosotros. Y en realidad cuando nosotros vemos y leemos las escrituras de ese género de que se llama sabiduría, en realidad eso es lo que estamos viendo. Estamos aprendiendo de las vidas de las personas que han andado en este mundo antes de nosotros, obviamente inspirado por el Espíritu, pero en eso nos está ayudando a reformar cómo nosotros vemos el mundo. Porque la realidad de la vida, la realidad de la muerte, la realidad del trabajo, la realidad del dinero, la realidad de tener relación con otras personas, la realidad de nuestra relación con Dios, todo eso son parte de la experiencia compartida de todo ser humano. Sea de donde sea que uno es, del tiempo cuando uno alcanza cualquier persona de cualquier geografía, tiempo, cultura. Porque todos somos limitados en la vida y todos somos limitados por la muerte. Entonces, ese tipo de sabiduría que nosotros aprendemos de esas escrituras que al final obviamente nos apunta hacia Cristo. Entonces, hoy vamos a ver dos temas empezando con el versículo 1 de capítulo 5 de Eclesiastés. Uno tiene que ver con la adoración y la otra tiene que ver con las riquezas. Entonces empezamos con la adoración, que acabamos de leer un poco. Dice así: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo, tú estás aquí en la tierra, por lo tanto, que sean pocas tus palabras. ¿Cómo es que deberíamos de llegar delante de Dios? ¿Cuál es la postura? Ustedes saben que dependiendo de donde nosotros estamos, eso determina nuestra actitud o nuestro comportamiento. Entonces, si yo estoy en un museo, ustedes tal vez han estado en un museo, uno entra ahí, está callado, está aprendiendo. Si algo cae o un bebé empieza a llorar o gritar, entonces interrumpe el ambiente. Por otro lado, si estás en el estadio viendo un partido de fútbol o estás en un concierto, algo así, la idea es hacer lo más ruido que puede uno hacer, más bulla que uno puede hacer. Entonces, dependiendo de dónde estás, ahí determina cómo nosotros nos comportamos. Y aquí él dice, cuando ustedes llegan a la casa de Dios, requiere cierta postura, cierta actitud, cierto comportamiento. ¿Por qué? Porque hay que reconocer lo sagrado que es.
Y aquí obviamente cuando él habla de la casa de Dios, antes hubiera hablado del tabernáculo donde Dios estaba en la tienda donde estaba con el pueblo de Israel, pero después donde él se está refiriendo es el templo. Y cuando uno lee la dedicación del templo, en Segundo Crónicas, por ejemplo, ahí está Salomón, él hace algunos sacrificios y en el medio de eso sale fuego del cielo hacia allá, consume los sacrificios y viene lo que se llama la gloria que habita o que mora dentro del templo. Y en ese momento ni los sacerdotes, quien era su trabajo conectar el pueblo de Dios con Dios y Dios con el pueblo, ellos podían entrar en ese lugar. Entonces en ese acto Salomón ve eso y él dice, ok, vamos a ofrecer más sacrificios, y ofrece 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en ese momento. Entonces piensa en eso, la cantidad de cuerpos de animales, de sangre, de olor de sangre, de sudor, todo lo que lleva para poder sacrificar eso a Dios. Y eso es una memoria cultural para el pueblo de Israel, sumamente importante para ellos reconocer, no, eso no es simplemente un edificio, eso es donde mora la presencia de Dios. Es un poco diferente de lo que nosotros creemos en cuanto a los edificios. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos, hablamos del edificio, pero como una herramienta para hacer ministerio para Dios, que yo creo que está bien pensar así. Pero para ellos, el templo, la casa de Dios, era donde ellos se topaban con la mera presencia de Dios. Y por eso Él dice, éntrense, cállese la boca, no hable, no asume que tú tienes autoridad en ese lugar. Junto con eso Él dice, no hagas sacrificios sin pensar. Literalmente es, no hagas sacrificios de necios. Y hay dos maneras que nosotros podemos ver eso. Por un lado es, no hagas sacrificios que no estás completamente entregado en ese momento, que no estás con todo tu ser involucrado en ese momento de adoración, en ese momento de entrega al Señor. Pero por otro lado también condena la idea de traer sacrificios que no son completos. Entonces uno puede ir a Malaquías capítulo 1 y Dios condena al pueblo de Israel diciendo, ustedes me están trayendo ovejas ciegos, están trayendo animales que no sirven, que ni traerían a su gobernador, y sin embargo me estás trayendo a mí. Esos animales no te cuestan nada, más bien es bueno quitarse de esos animales. Entonces está diciendo, ustedes están trayendo sacrificios insinceros, falsos. Y eso no es la manera que uno debería de entrar ante Dios. Ahora, yo estaba pensando en eso y pensando, ok, ¿cómo es que yo, entonces, cuando yo estoy leyendo las escrituras, cuando yo estoy orando, meditando ante Dios, cómo yo entro la presencia de Dios? Y creo que cuando me equivoco y tomo esto a la ligera es porque en realidad no entiendo, o tal vez aún mejor, no comprendo bien quién realmente es Dios o qué es lo que realmente ha hecho por mí. Estoy viendo un video esta semana y es alguien, está en un zoológico. Entonces están ahí, están en el lugar donde están los gorilas. Entonces, si ustedes han estado en un zoológico aquí, así, uno entra como un tipo de cueva, es como piedras que no son reales, y después tienen dos vidrios grandes y uno está viendo los gorilas jugar y hay unas cuerdas que ellos están guindando, lo que sea. Pero en ese video hay dos machos grandes que se conoce como silverback, que la espalda es como medio gris. Y parece que están jugando, pero de repente empiezan a golpearse y pelear. Es una pelea entre gorilas. Entonces la gente en ese momento están protegidos, obviamente están protegidos por eso, y pueden ver el poder de esos gorilas, pero no están experimentando eso por completo. Entonces uno escucha en el video, oh no, qué mal, alguien tiene que hacer algo. ¿Dónde está el que cuida de los gorilas? Tiene que meterse y hacer algo. Y es como,
¿Qué va a hacer uno en ese momento? Con dos gorilas de 250 kilos que están peleando, ¿qué va a hacer uno? Y esa es la idea, que no entienden por completo. Pueden ver, hay un vistazo a la fuerza de esos animales, pero yo estoy seguro si están dentro de eso, ellos van corriendo. Y a veces nosotros tenemos vistazos de quién es Dios, qué es lo que ha hecho. Cuando vemos las escrituras, cuando estamos juntos todos orando, Él en su gracia se presenta un poquito, pero si Él nos presentara por completo toda su gloria, nosotros estaríamos completamente abrumados y aterrorizados. Una de mis escenas favoritas en Éxodo es cuando Moisés está dirigiendo el pueblo de Israel y está muy desanimado. Entonces le dice a Dios: Dios, por favor, enséñame tu gloria. Y Dios en su gracia dice: ok, está bien. Y va, lo mete dentro de como una piedra para que esté protegido, y después pasa frente a él, pone su mano y lo deja ver la parte de atrás de su gloria. Porque si no es demasiado, él estaría sobreabrumado por su gloria. Y muchas veces nosotros vemos esto y no entendemos hacia quién venimos a adorar. Él dice: cierra la boca, solo escucha. Y para mí eso me reta, porque cuando yo vengo y oro a Dios, ya yo tengo todo lo que yo quiero decir a Dios en ese momento. Señor, yo necesito ayuda con eso, yo necesito sabiduría en esa situación. Yo necesito que tú me cuides en esa situación, yo necesito que me bendigas en eso. Entonces venimos donde yo estoy en el medio de ese tiempo donde yo debo estar centrado en Él, enfocado en Él, y en realidad yo estoy adorando a Dios a mis propios términos. Y eso entonces nos lleva al otro lado, donde podemos realmente llegar delante de Dios, pero simplemente de un sentido ritual, religioso, que venimos delante de Él sin ninguna intención deliberada de traer todo quienes somos delante de Dios con una actitud de reverencia y asombro. Que no hay realmente ningún movimiento genuino de mi alma hacia Dios, pero yo sí hago las cosas según lo que otros me dicen que yo debo hacer, costumbre o hábito. Entonces, la oración antes de orar, de comer, es simplemente: Jesús, gracias por esta comida, pero no lo hacemos de corazón, porque en realidad, bueno, yo trabajé, gané ese dinero y yo probé mi comida para mí. O venimos a la iglesia y es un tiempo lindo donde podemos hablar con los amigos, tomar un poco de café y tal vez el predicador tiene algo para mí. A veces, por la facilidad de acceso que nosotros tenemos hacia Dios a través de Cristo, nosotros tendemos de olvidar lo sagrado que es venir delante de Él. Él sigue en versículo 3: demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. La idea es eso: un corazón sobreestimulado no puede ser atento a lo que Dios está diciendo, a lo que Él está haciendo. Y muchos de nosotros venimos los domingos en la mañana y tenemos todo lo que está en nuestras mentes del resto de la semana, y Él está diciendo: cálmese. Versículo 4: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor que no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Dice: no hagas esas promesas rápidas. La manera que ellos demostraban su devoción a Dios era a través de votos o promesas en ese tiempo. Pero lo que está diciendo aquí es: no, solo porque tú no ves a Dios no significa que vas a tener que rendir cuentas ante Él algún tiempo, especialmente si tú te has comprometido algo a Él. Entonces eso puede ser algo tan fácil al decir: no, yo me comprometo a servir, pero no llego a tiempo, servir en la iglesia, pero no llego a tiempo, llego con mala actitud. Ustedes no vienen para servir solo a nosotros, también están sirviendo a Dios. Hay un compromiso en eso. Pero a un nivel más profundo, no podemos tomar a la ligera nuestros bautismos,
delante del pueblo de Dios estamos diciendo, yo me identifico con Cristo y su muerte y con su resurrección a una nueva vida, yo no puedo tratar eso como que no es un compromiso. Cuando participamos en la cena del Señor, cuando yo estoy tomando el pan y diciendo, me acuerdo de que Cristo sacrificó su cuerpo, quebró su cuerpo y derramó su sangre para que yo ahora puedo tener nueva vida en Él, y estoy participando en eso, viendo hacia adelante que Él va a venir de nuevo. Eso no es algo que yo puedo tomar como si no importa nada. Y lo hacemos muchas veces simplemente porque no tenemos un entendimiento correcto con Dios o de Dios. Él no es simplemente otro ser humano, otro líder en la iglesia, otra persona a quien nosotros podemos manipular o justificar de que, yo no hice lo que yo dije que iba a hacer. Tal vez podemos hacer eso a otros simplemente por nuestra confort con otras personas o familiaridad con otras personas, pero con Dios no deberíamos de hacer eso. Es un poco, el sentido del pasaje es un poco peligroso. Por eso él termina en el versículo 7, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Él está diciendo, solo hablar, eso es barato. Tú no puedes decir que Él es tu Salvador y actuar como tú mismo es tu propio Salvador. Es adoración falsa, es adoración insincera, es adoración deshonesto. Y Él dice que lo opuesto es temer a Dios. Y yo sé que hemos hablado un poco de ese temor de Dios, y es bueno entender, primero sí tiene un sentido de que hay que tener temor de Dios en cuanto a miedo, en el sentido de que Él puede hacernos cosas, pero por otro lado es también la idea de reverencia y asombro, que Él es grande, Él es mucho más allá que nosotros, Él tiene el poder y la autoridad y yo no. Hace unos años, y puede ser que yo haya contado esa historia, pero hace unos años nosotros como familia fuimos al Gran Cañón. Entonces fuimos con mi hermana y la hija de mi hermana, y en ese tiempo tenía como 4 o 5 años. Y entonces estuvimos en Colorado, queríamos ir a ver el Gran Cañón, entonces manejamos 7 horas y los chicos estaban diciendo, ok, ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije, vamos a ver el Gran Cañón, ok, ¿qué es eso? Yo diría, gran significa grande y cañón es un hueco grande. Vamos a ver un hueco grande, ¿verdad? Y ellos, ok, vamos a ver un hueco grande. ¿Quién sabe qué estaba pensando? 7 horas para ver un hueco grande. Pero entonces, llegamos ahí, uno llega ahí y llega al lado. Y si tú tienes algo en tu cerebro que funciona para causar miedo, en ese momento empiezas a sentir el miedo. Porque llegas y ves todos los colores del otro lado del cañón, anaranjado y rojo y gris y azul, pero también ves ese guindo ahí enorme en toda su magnificencia, y es impresionante. Mientras que estamos ahí, obviamente hay otras personas ahí. Hay diferentes paradas. Una de las paradas nosotros paramos y salimos del bus y empezamos a ver, pero ahí sí había una barrera. Y un señor ahí, no sé qué es lo que quería demostrar fuerte o que no tenía miedo, entonces va hasta la barrera y se sube a la barrera. Entonces, obviamente todo el mundo está medio tenso en ese momento porque no queremos verlo caer y morir. Pero no suficiente tenso como para no decir nada, nadie dijo nada, excepto a mi sobrina. Ella, 4 años, no tiene ningún filtro. Entonces lo mira, ella siente el temor que él puede caer y enfrente de todos dice, ese es un tonto, se va a caer en el hueco grande. Pero aún ella en ese momento ve la majestad, la magnificencia, todo lo que es ver esa cosa enorme frente a nosotros, pero a la vez entiende el temor, y ese temor es lo que nos estorba de pasar los límites.
Es igual con Dios. Nosotros tenemos, es impresionante, Cristo nos proveyó acceso a Él. Ahora podemos venir delante de Dios sin temor de su juicio. Sin embargo, no podemos olvidarnos de lo sagrado que es, lo grande que es, lo poderoso que es, la autoridad que tiene. Ahora al final del servicio vamos a cantar una canción que dice que nos acercamos a Él sin temor. Y en ese sentido, por lo que Cristo ha hecho, sí es cierto. Pero por otro lado, hay que recordarnos quién es Él y qué es lo que ha hecho. Entonces, cuando hablamos de adoración, hablamos de que el temor enfoca la oración. El temor da claridad en cuanto a quién estamos orando y hacia dónde va nuestra oración. Es obvio que la pasión humana es hacer ídolos en nuestra propia imagen. Entonces constantemente es mucho más fácil orar a todas las otras cosas que están alrededor de nosotros. Y en eso yo creo que es fácil porque eso es muy fácil de recibir, un sentimiento bueno de todo eso. Pero por otro lado, uno ve las escrituras y mira que habla de adorar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su cuerpo. Hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y en todo eso nosotros vemos que nunca habla de adoración como si fuera algo fácil. Eso toma trabajo si vamos a de verdad llegar delante de Dios. Y por eso los dos avisos: no sean autoenfocados en tu adoración. No depende de lo que tú sientes en el momento, porque eso se trata de Dios. No depende de tus palabras hacia Dios, se trata de su palabra hacia nosotros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de solo venir a la iglesia. Cuando las cosas van mal, entonces sí voy a ir a la iglesia y tal vez Dios me bendice. Las cosas van muy bien, entonces sí voy a ir a la iglesia. Las circunstancias de nuestras vidas siempre están cambiando. Dios nunca cambia y por eso nosotros llegamos a adorarlo. Pero también hay que reconocer que cuando nosotros venimos delante de Él, nosotros venimos con todo. No podemos venir sin pensar, no podemos venir ofreciendo sacrificios a medias. Romanos 12, Él dice: ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo. Él está hablando de entero, toda su vida. No se trata de porcentajes de nuestra vida. Nosotros venimos a ofrecerle todo lo que somos. Y en eso reconocemos ese temor, esa reverencia, ese asombro que venimos delante de ti. Y eso es lo que trae claridad y enfoque a nuestra oración. Tenemos que dejar que nuestras vidas reflejan nuestro temor de Él. Las escrituras dicen que Él conoce todos nuestros caminos. Él conoce lo que estás pensando, Él conoce lo que tú estás sintiendo, conoce lo que está en tu corazón. Eso debe traer temor a nosotros. Dice que Él puede destruir nuestras vidas físicas, pero también nuestras almas. Y lo que encontramos aquí entonces es la realidad de que todos nosotros vivimos con temor de algo. Ahora, por un lado, no creo que Él está hablando de Dios como un tirano que está tratando de causar temor en nosotros, causar miedo para que nosotros doblamos nuestras rodillas y tenemos que rendirle a Él. No es como un villano de Marvel o algo así. Pero lo que Él reconoce es que todos nosotros tenemos temor de pérdidas, enfermedad, vergüenza, humillación. Y la realidad es que nuestras vidas todo está impulsado por ese querer de sobrevivir, porque tenemos un temor de la muerte. Y lo que Dios viene y dice: hey, entonces escoge entre temer a la muerte o puedes temerme a mí. Pero aquí es lo que te prometo: si me temes a mí y vives temiendo a mí, no tienes que temer la muerte. Porque yo envío a mi hijo, Él viene a la tierra y Él muere y después vence la muerte, y ahora nos promete a nosotros que la muerte no es el fin. Salmo 147 dice: el Señor deleite
en los que le teman. Y nos ofrece salvación. Entonces sí, llegamos delante de Él con temor, pero tenemos acceso libre hacia Él y tenemos el confort de que Él nos ofrece libertad de la muerte. Temamos a Dios. Y eso nos trae a tener una postura correcta de humildad delante de Dios mientras que estemos delante de Él. En los siguientes versículos Él cambia el tema un poco, lo voy a resumir porque lo hablamos hace unas semanas, pero básicamente Él dice, donde hay riquezas y poder, hay opresión y corrupción. Entonces el resto del pasaje Él va a construir su idea, unos puntos sobre esa idea de riquezas. Entonces empezando con el versículo 10, dice así, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo o sin sentido o vanidad es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, como mucho o como poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Entonces, Él entra o empieza con esa idea de que el dinero no satisface. Es una frase irónica de lo que Él utiliza. Él dice, el que ama el dinero nunca será satisfecho por el dinero. El que ama la abundancia nunca será satisfecho por la abundancia. La idea es que es esa paradoja del consumismo donde uno dice, yo quiero y necesito seguir consumiendo, pero para consumir y llegar a satisfacerme tengo que seguir consumiendo más. Porque lo más que uno consume hay que seguir consumiendo. Es un apetito insaciable. Si yo quiero y amo el dinero, nunca va a haber suficiente. Entonces, Él dice, eso es absurdo, es un ridículo, es imposible. Y obviamente, nosotros todos diríamos, ok, sí, nosotros entendemos eso, pero vivimos en una cultura y un contexto que eso es lo que nos venden. Entonces, venimos a este país y por la primera vez, muchos de nosotros venimos de lugares donde casi todos viven día a día, ¿verdad? Uno trabaja durante el día, gana un poquito, compra para la noche, la mañana, el amorcito, como dice Brandon, y después, ¿todo bien? No sé qué es. Yo no tengo mi celular. Ok, voy a dejarlo así. Y entonces, muchas personas viven de esa manera. Pero venimos a este país ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Por la primera vez empezamos a acumular riquezas. Podemos tener suficiente para ahorrar un poco. Y empezamos a ser descarriados viendo, wow, si yo tengo esta cantidad, si yo trabajo más, puedo tener otra cantidad. Pero su punto es, el dinero y las riquezas simplemente son medios hacia un fin, son hechos para gastar, existen para gastar. Es como yo decir, hey, qué bueno, yo voy ahorrando toda esa gasolina, ahora tengo 250 galones, ahora tengo 500 galones. De nada sirve a menos que lo estás usando, igual con lo que hay en el banco. Entonces, uno tiene que pensar, ¿qué es suficiente? 5,000, eso sí me haría sentir bien. Ok, si son 5, ¿por qué no 10? Y si son 10, ¿por qué no 50? Y si son 50, ¿por qué no medio millón? O 3 millones, o lo que sea. Y Jesús después dice, ¿qué te ganas si ganas todo el mundo y pierdes tu alma en eso? Entonces Él está criticando esa motivación del dinero, el amor hacia el dinero, y hace 2 puntos en contra de eso. Mientras que su riqueza sube, la cantidad de personas que consumen esas riquezas también sube. Y la riqueza es simplemente otra preocupación para la vida. Entonces primero Él dice, mientras que va ganando más y más bienes materiales, hay otros los que están alrededor de uno que nos ayuda a gastarlos todos. Creo que todos tenemos esa experiencia. Pero segundo, Él hace esa alusión a
los pobres de ese día. Entonces en ese tiempo los ricos tenían el dinero para pagar a los pobres trabajaban día a día como muchos de nosotros conocemos, pero su meta era simplemente tener lo suficiente como para tener algo en la panza en la noche y ya pueden dormir bien. Y él dice, los ricos no, porque ellos tienen que proteger lo que tienen que invertir lo que tienen que pensar en el futuro de lo que tienen. Pero los pobres, mientras que tengan algo en su panza, ellos están bien. Entonces él está diciendo, los ricos tienen todos los problemas que tienen los pobres con sus familias, con su vivienda, con lo que sea, pero también tienen esa otra responsabilidad que es la riqueza. Entonces, su punto en esa primera sección sobre el dinero es, el amor hacia el dinero no vale, es absurdo, no tiene sentido. Y si ese es el deseo, el apetito, el impulso de tu vida, entonces nunca vas a satisfacer. Nunca hay suficiente. La gente alrededor de ti solo está alrededor de ti para gastar tu dinero. Y también es simplemente una preocupación más. Después él sigue con otra observación. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños son para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su mano desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Qué tal esto? Guardando sus riquezas, lo que uno está ganando en realidad es hace el daño para nosotros. La razón es porque estamos intentando guardar lo que no se puede guardar. La naturaleza del dinero mismo, las riquezas mismas, es que no duran. No importa si lo guardas o si lo inviertas, se van. Ahora, hay diferentes maneras que nosotros podemos ver esto. Por un lado, los que estamos acostumbrados para tal vez trabajar para nuestro propio negocio o para compañías grandes, lo que sea, muchas veces nos ofrecen la oportunidad de guardar para el retiro. Y en eso yo no estoy diciendo que está mal ni nada de eso, pero sí estoy diciendo lo que estamos haciendo en ese momento es estamos guardando lo que ganamos ahora para crear seguridad para el futuro. Y como digo, todos estamos viviendo mucho más años que antes vivíamos, entonces hay que tener sabiduría en todo eso, pero muchas veces escondemos detrás de esa sabiduría como para ignorar a veces las necesidades de otras personas y lo que dicen las escrituras. Entonces puede ser que yo digo, no, yo voy a guardar eso, no voy a ser generoso, no voy a dar lo que yo podría dar porque yo necesito beneficiarme de esa oportunidad que está dando mi empleador en cuanto a lo que yo puedo depositar en mi cuenta de retiro. Eso es por un lado. Por otro lado, muchos de nosotros venimos a este país y por la primera vez podemos empezar a acumular dinero y nos gusta demasiado. Entonces llega a ser simplemente todo para mí, para mis niños. Mis niños no van a sufrir lo que yo sufrí en mi país, así que yo voy a darles todo y voy a empujarme a mis límites de todo mi crédito, de todo lo que yo estoy haciendo para que podamos tener la vida que yo he soñado. Y en realidad lo que eso hace es crear más enojo y frustración y tensión entre esposa y en la familia, porque estamos hasta aquí todo para experimentar lo que queremos en el aquí y ahora. Él dice, eso nos daña. Y más bien uno ve lo que Jesús dijo en Lucas 12, donde él dice y da la historia de un señor que fue bendecido, recibió un montón de dinero y él dice, ok, yo voy a quitar todos mis... donde yo guardo mis cosas y voy a construir otros más grandes. Y Dios viene y le dice, no seas necio, vas a morir esta noche. Entonces tenemos que tener cuidado de que no estamos simplemente construyendo un reino solo para nosotros, construyendo riquezas solo para nosotros. Él dice, si ustedes guardan, vas a morir y no lo puedes llevar contigo. Si ustedes invierten, pierdes el dinero y después mueres y no lo puedes llevar contigo.
¿Por qué? Venimos desnudos, vulnerables, expuestos a este mundo y así nos vamos a ir. No lo podemos llevar. Versículo 16. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada con enojo, frustración y desánimo. Venimos, trabajamos lo más que podamos, por lo más tiempo que podamos, con todo lo más duro que podamos, y cuando nos vamos, vamos exactamente igual como cuando venimos. Dice, es como trabajar para el viento. No sé si ustedes han estado en algún lugar comiendo afuera, algo así, y viene el viento y sopla las servilletas, algo así, entonces tiene que levantarse y ir detrás de la servilleta, y casi llegas ahí y otra vez sopla. Te parece un necio ahí andando por todos lados. Eso es lo que él dice. Si ustedes persiguen las riquezas, pareces un necio porque nunca vas a encontrarlo. Y terminamos frustrados, desanimados y enojados. Ahora, antes de seguir con la última parte, quiero decir esto. Yo no estoy diciendo que no deberíamos ahorrar, no estoy diciendo que no deberíamos de tener un plan o presupuesto, preparar para el futuro. Y algunos de ustedes son muy buenos en hacer el dinero y puede ser que Dios los puso aquí en la tierra para hacer eso. Hay otros que no son tan buenos, pero igual hay que trabajar y producir y proveer para otros. Pero creo que la frustración entonces es, si eso es cierto, ¿por qué trabajo? Y yo soy uno que a mí me gusta trabajar, me gusta tener ideas creativas de cómo seguir produciendo. A mí me gusta el riesgo, mi esposo no tanto, pero a mí me gusta el riesgo, me gusta ver el dinero entrar y salir. Y entonces eso es un reto aún para mí. Y creo que encontramos lo que vimos la semana pasada, donde vemos en Colosenses capítulo 3, donde él dice, ustedes han muerto a esta vida, pero se ha resucitado una nueva vida en Cristo. Entonces vivimos en esa experiencia donde hay que seguir viviendo y proveyendo y sujetos a todos los elementos de que es vivir en un mundo físico, pero a la vez ahora vivimos para otra cosa. Entonces mientras que el temor, como vimos antes, enfoca nuestra adoración, construir riquezas, buscar solamente riquezas puede distraernos de adorar a Dios como deberíamos, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos simplemente construyendo riquezas, yo voy incrementando, yo me hago más y más grande mientras que yo disminuyo quién es Cristo y qué es lo que ha hecho para nosotros. Si eso es tu motivación, tú estás poniendo y disminuyendo a Cristo y subiendo a uno mismo. Pero lo opuesto no puede ser simplemente sentarnos y no hacer nada y producir nada. Estuve en una reunión de oración con unos otros del personal de Grace esta semana, y Evan Nelson, quien es de Powdersville, él dijo esto. Empezó a hablar de construir el reino de Dios y yo pensé, eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. No estamos consiguiendo riquezas para nosotros mismos, estamos consiguiendo el reino de Dios. Consiguiendo el reino de Dios donde yo me hago menos y menos, disminuyo el yo, pero yo alzo a Cristo, yo incremento a Cristo en mi vida. Entonces, y eso viene de obviamente Juan el Bautista, Juan capítulo 3, donde él dice, Cristo tiene que hacerse más grande, yo me tengo que ser menos. Pero eso es lo que significa construir el reino de Dios. Entonces, manejar las finanzas bien, construir riquezas, ser sabios y responsables y a la vez siendo muy generosos con lo que tenemos, todo eso llega a ser parte de lo que estamos haciendo cuando decimos que yo sigo a Cristo, ahora voy a ser parte de construir su reino. Entonces, si tú eres bueno en hacer dinero, eso no hay que sentir mal con eso, es simplemente otra herramienta donde tú puedes seguir expandiendo el reino de Dios. Pero por otro lado, si tal vez no tiene tantos recursos y tú sigues simplemente ahorrando, guardando cada moneda que viene porque tienes una meta financiera y no puedes ayudar a alguien que tú ves y tú conoces que tiene alguna necesidad con $20, con $50, entonces tal vez está exponiendo en ti que hay un poco de avaricia, falta de confianza, lo que sea.
Y yo sé que hay muchos factores. Todos nosotros venimos de diferentes familias, de diferentes culturas, de diferentes cómo se ha criado y entonces nuestra relación con dinero, todo es diferente y formado por eso. Pero al final del día, cuando vemos que las escrituras hablan del dinero, lo habla en el sentido de que es un asunto interno, no es algo externo. Entonces las finanzas, la economía, el manejo de dinero, de riquezas es un asunto interno. Y yo puedo sentarme o pararme aquí y decirles, hey, tú tienes que dar. Y es cierto por un sentido, pero en realidad yo necesito dirigirlos hacia a sí mismo, a examinar sus corazones para que puedan ver, ok, realmente qué es mi relación con los recursos materiales que yo tengo alrededor de mí. Entonces hay que estar preguntándonos, ¿qué es mi motivación del trabajo? ¿Por qué yo estoy trabajando tanto y dejando tanto mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa? ¿Cómo sé que yo estoy viviendo realmente para consumir más? Y por otro lado, creo que nos anima a realmente captar la visión de qué es lo que uno puede lograr con lo que Dios ha dado para su reino. Usar la creatividad, la imaginación y los recursos que Él nos ha dado para realmente ayudar a otros, impactar las vidas de otros. Entonces Él termina con esa última parte. He aquí pues el bien que yo he visto. Entonces Él dice, problema serio, malo, 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 ahora el bien. El bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría del corazón. Entonces lo que está diciendo aquí es bueno, y qué bueno que Él terminó con algo bien, bueno esta semana, porque normalmente no termina bien. Pero Él dice, tu vida es bueno, pero la salud y las riquezas no son cosas que nosotros estamos tratando de alcanzar, no son cosas que nosotros estamos utilizando como motivación, son simplemente cosas que hay que aceptar. Tu vida no está determinado por lo que tú buscas, tu vida es determinado de cómo tú aceptas lo que Él te ha dado, sea que sea mucho o que sea poco. Constantemente Él dice que es un don que Él nos ha dado. Entonces, no se trata de buscar la salud y riqueza, simplemente se trata de aceptar lo que Dios nos da y todo eso es un regalo. No lo andamos detrás de eso y no quiero simplificar lo que Él está diciendo, pero creo que es el punto de un poco de lo que Él está diciendo. Es eso. Nosotros tendemos de complicar mucho en esta vida y de repente termina nuestra vida. Andamos todos ansiosos, preocupados con todo lo que estamos tratando de construir aquí y de repente morimos. Así que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él, quien nos da más que la vida, que es lo que estamos experimentando ahora mismo. Entonces dejemos, como ya he dicho en estas últimas semanas, dejemos de perseguir el viento y persigamos a Cristo. Y no significa que uno tiene que saber exactamente cómo va a construir el reino de Dios el resto de su vida. Simplemente significa que el próximo paso que yo puedo tomar. Entonces, si están sumamente endeudados, el próximo paso es ver cómo empieza a salir de esa deuda. Porque uno no puede ser generoso si está muy endeudado. Y nosotros tenemos personas y herramientas aquí en esta iglesia para ayudarles con eso. O tal vez este mes ganaste un poco más de lo normal. Tal vez busque a alguien y dice, hey, necesitas algo que yo te puedo ayudar. O haces algo para tu esposa, para tu esposo que normalmente no harías porque quieres guardar todo y realmente podrías disfrutar de ese regalo que Dios te ha dado. O puede ser que, digamos, estás en colegio o en la universidad, tienes un poco más de tiempo o energía y puedes ir y conseguir un trabajo a medio tiempo simplemente para ganar un poco y dar lo que ganas a otras personas.
O puede ser que también ya tienes otro trabajo y en realidad no lo necesitas, tal vez tienes que parar de trabajar tanto para que puedas estar con tu familia. Yo no sé cuál es, pero todos tenemos que estar pensando intencionalmente dónde está mi corazón y cómo es que yo debo de interactuar con el dinero en mi vida. Entonces el temor, vimos, trae enfoque a nuestra oración, se centra en nuestra oración. Pero por otro lado, Dios también nos ha dado una vida que es un regalo. Acepta ese regalo, disfruta el regalo, utiliza el regalo y haz lo que podamos, hagamos lo que podamos con lo que Dios nos da. Déjame orar. Señor, pobres o ricos, esta palabra nos toca. Nosotros vemos que tantas veces dejamos que la cultura forma en nosotros cómo deberíamos de pensar en los bienes, posesiones materiales y no dejamos que tu palabra nos forma y reforma. Entonces nosotros pedimos que nos enseñas, nos expones en nuestros corazones donde hemos fallado en esos temas, donde te hemos tratado de una manera ligera y donde hemos realmente amado el dinero en vez de a ti. Señor, confesamos nuestros pecados en esas áreas y queremos arrepentirnos y queremos realmente ver cómo tu Espíritu nos convence de nuestro pecado en esas áreas. Entonces, Señor, ahora que vamos a responder en la oración, que este sea un tiempo donde no simplemente dejamos que esas palabras entren por un lado y salgan por el otro, sino que podamos realmente internalizarlas y empezar a vivirlas. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén.